Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología. Me da mucho gusto que les esté gustando. Déjenme sus comentarios, compartan la lectura y si les gustaría apoyar este canal, pueden volverse mecenas en mi Patreon. El día de hoy vamos a leer a Jacques Lacan. Espero que les guste. Jacques Lacan, 1950. Nació en París el 13 de abril de 1901 y murió en la misma ciudad el 9 de septiembre de 1981. A comienzos de la década de 1920, Lacan inició sus estudios de medicina al tiempo que frecuentaba círculos literarios de vanguardia. Junto con Henry Hay y Pierre Meil, se especializó en psiquiatría en el Hospital Santa Ana y fue instruido por Gaëtan de Clerambault y Georges Heuer. En 1931 obtuvo su licencia en psiquiatría forense y en 1932 se publicó su tesis doctoral sobre la paranoia de autopunición. Un año después publicó en la revista Minotaur un artículo acerca de las hermanas Papin, cuyos crímenes fueron noticias de gran interés público, en especial para los surrealistas. En 1953 se retira de la Asociación Psicoanalítica Internacional y comienza su extensa enseñanza oral, que durará hasta su muerte, influyendo de manera decisiva en el pensamiento francés de su época. La comunicación presentada el 29 de mayo de 1950 es un texto circunstancial que suministró el material para el primer número del tomo 15 de la Revue Françoise de Psychanalyse. Lacan interviene frente a S. Lebovici, Pierre Meil y P. Pache, quienes presentan un informe clínico titulado Psicoanálisis y Criminología, y a Daniel Lagache, que presentará su texto Psicocriminogénesis en el Congreso Internacional de Criminología, acontecido meses después, siendo también partícipes Angelo Hernars, autor de Le Univers Morbide de la Faute, María Bonaparte Vica Chentoux y Karl Abraham. Según Lacan, la contribución del psicoanálisis al ámbito de la criminología supone repensar la letra de nuestra doctrina en función de un nuevo objeto. Si bien la realidad del crimen no es psíquica sino social, al articular al sujeto con el crimen, el psicoanalista se contrapone a la calificación de las conductas. Precisamente no se trata de la calificación del comportamiento criminal ni del estudio de la delincuencia, sino de la verdad del sujeto. De este modo, el acento es puesto en el movimiento de la verdad, en las ciencias del hombre, como experiencia del sujeto fuera del dispositivo analítico y en la búsqueda de la verdad subjetiva en el criminal. Asimismo, la realidad sociológica del crimen y la ley y la relación del psicoanálisis con su fundamento dialéctico indican que en la imputación del crimen, la identificación del criminal y las nociones de responsabilidad, pena, castigo y culpa, unidas en el concepto de asentimiento subjetivo, son relativas al contexto cultural y varían con las sociedades. La mayor determinación del crimen es la concepción misma de la responsabilidad que el sujeto recibe de la cultura en que vive. Como no hay sociedad que no contenga una ley positiva ni diversos grados de transgresión que definan el crimen, la sentencia de San Pablo sigue siendo cierta: la ley hace al pecado, es decir, la transgresión de la ley positiva define al crimen. Tal basamento social del crimen y el criminal se asienta en los presupuestos de Durkheim. Un acto criminal es cuando ofende los estados fuertes y definidos de la conciencia colectiva, definida como el conjunto de semejanzas sociales sin prejuzgar por la categoría dentro de la cual este sistema de fenómenos debe definirse. En efecto, la concepción durkheimiana de la conciencia colectiva supone que la sociedad consiste y se expresa en la adhesión espiritual de los ciudadanos a un cuerpo de creencias y valores morales íntimamente compartidos y fuertemente interiorizados. La conciencia colectiva otorga cohesión e identidad a una sociedad, y la fuerza social que ejerce contiene los impulsos antisociales de los individuos. La violación de este código es lo que constituye el delito. En las sociedades primitivas los roles sociales están asignados con base en la tradición y no presentan una diferenciación significativa. La conciencia colectiva tiene caracteres fuertemente religiosos y preside la totalidad de las actividades y los sentimientos de los habitantes. En consecuencia, la violación de las reglas es un ataque al corazón en la sociedad y constituye un crimen que debe castigarse con penas severísimas
que surgen de manera espontánea, cuya intensidad es adecuada a la gravedad de la ofensa y está despojada de todo propósito instrumental. De allí que el derecho en las sociedades primitivas sea predominantemente penal, puesto que encontrándose todas las actividades y los aspectos de la vida comprendidos en el conjunto de las creencias morales, cualquier violación constituye un crimen. Justamente Lacan otorga como ejemplo de asentimiento subjetivo un pasaje célebre descrito por Malinowski sobre el incesto cometido entre primos matrilineales en las Islas Trovián. En efecto, el asentamiento subjetivo del castigo como anudamiento entre el sujeto y el otro implica la normatividad social a través de la culpabilidad intrínseca a la responsabilidad subjetiva, una hipótesis que supone una convergencia de la perspectiva clínica de cada caso y un abordaje de lo social. Desde luego, es necesario distinguir normalidad como adaptación a las reglas, el ideal de las instituciones de la salud mental, de normatividad como capacidad subjetiva de instituir normas para sí mismo a partir del encuentro con las reglas del otro social. La responsabilidad subjetiva se calibra desde el otro en correlación con la objetivación del crimen y se abre la puerta al psicoanalista que no pretende captar el objeto sociológico en su totalidad, en el sentido de Marcel Mauss, sino las tensiones relacionales subyacentes en la sociedad, lejos de la autosuficiencia clínica y el fariseísmo prevencionista. Lacan se referencia en Sócrates y la experiencia dialógica de la palabra en el Gorgias de Platón, un diálogo utilitarista que rescata el asentamiento subjetivo como responsabilidad subjetiva y social a partir del castigo, justamente porque la responsabilidad es un concepto transclínico, a la vez jurídico y ético. Lacan le busca un estatus menos contingente en el sujeto. Así puede esclarecerse lógicamente que ubique a la verdad del acto correlativa a la responsabilidad subjetiva y la aceptación de un justo castigo. El acto de aceptación del castigo emanado de la sociedad, cuando hay asentimiento subjetivo, implica un grado de libertad que supone una elección para hacerse responsable de una falta cometida. Siguiendo esta argumentación, más allá de la tendencia penal en que se gesta determinada tipificación del castigo, la responsabilidad queda del lado del sujeto sancionado, siendo el castigado el que se vuelve ejecutor de su punición, convertida por la ley en el precio del crimen. Luego, si el asentimiento subjetivo liga la responsabilidad del sujeto con el castigo correspondiente a la sanción legal, entonces hay una operatividad de la falta en términos dialécticos, y el castigo juega un rol en la rectificación subjetiva. El tercer apartado de esta comunicación se basa en la articulación del criminal y el simbolismo del superyo como instancia psicopatológica, alejado de los esfuerzos objetivos y las garantías experimentalistas. En Tótem y Tabú, Freud reconoce que con la ley y el crimen comenzaba el hombre. Así, la concepción del superyo salió a la luz y las conductas delictivas con su expresión irreal pudieron ser alcanzadas por la interpretación edípica. No obstante, el superyo conceptualizado por Lacan toma su propio sesgo y alcance. Es una manifestación individual de las condiciones sociales del edipismo, del mismo modo que el orden de la delincuencia se vincula a la patogenia por la desintegración familiar y el aislamiento social del grupo doméstico. En efecto, las conductas asociales revelan un impedimento o una interrupción en el proceso de idealización y este se distingue del sujeto normado a partir de su relación con el orden simbólico. Cuando explícitamente a Mauss, Lacan sostiene que las conductas simbólicas expresan en el psicópata lo que el individuo normal sostiene mediante conductas reales, asimismo con los trabajos de Ruth Benedict sobre la sociedad matrilineal de los Sunni y los Copi, en las que el grupo familiar es extenso y de doble sistema de relaciones parentales. Lacan evoca la armonía en el desarrollo del niño por sus relaciones simbólicas y la formación de un superyo soportable, inversamente al psicópata gobernado por la tiranía del superyo. La evolución histórica revela la declinación del padre y de las endebles relaciones de grupo, que producen incidencias psicopatológicas, cuyas presentaciones en el campo criminológico fueron teorizadas bajo las concepciones de delincuente latente y carácter neurótico.
Sin embargo, esta última categoría clínica, cercana a la psicopatía y a la criminalidad por su expresión aloplástica, no alcanza a distinguirse de la neurosis, en la que las tensiones permanecen latentes en los síntomas. Como era frecuente en esa época, Lacan coloca la morbilidad del superyo en el origen de la criminalidad del carácter neurótico y en la causa de las conductas asociales del psicópata. Evidentemente, Lacan acuerda con las hipótesis de Melanie Klein sobre la precocidad y el carácter genérico del superyo con respecto al complejo de Edipo y la aparición del yo, antinómico al deber puro del pensamiento kantiano e inscrito en la realidad de la miseria fisiológica. El superyo no es una instancia colectiva, ni es inferible de una sociedad dada, pero en su morbilidad se actualiza el acto criminal y delictivo. De esta forma, el crimen como modo de expresión simbólica del superyo se deslinda de su condición objetiva, de circunstancias ambientales, individuales y sociales que lo motiven, de la conformación biológica y psicológica del autor y del establecimiento de determinaciones que lo hagan comprensible. Los efectos del superyo implican una orientación clínica que resulta transestructural, valen para la neurosis, la psicosis y la perversión, pues se trata de la tensión entre el sujeto y la ley social, y no de la presencia o de la ausencia de un significante en el otro. Asimismo, el superyo permite separar al criminal de los argumentos que lo califican como organismo biológico y sus variables: degeneración congénita, delincuente nato, tara hereditaria, lesión cerebral, etc. Habiendo despejado entonces los obstáculos propuestos por el abordaje del discurso médico-legal, la célebre frase de Lacan, si el psicoanálisis irrealiza el crimen, no deshumaniza al criminal, implica una ética que incluye la responsabilidad para aquellos individuos que cometen un crimen, es decir, el psicoanálisis mantiene una comunidad entre el sujeto normado y quien no lo está, y al implicarlo en su acto no deshumaniza al criminal. La posición subjetiva neurótica, psicótica y aún perversa no es lo esencial en la irrealización del crimen, que nunca se reduce al crimen objetivo. En contrapartida, la ciencia puede empujar la deshumanización a un punto tal en el que no existen ni el crimen ni el criminal. Deshumanizar al criminal es hacer consistir la realización del crimen e identificar al sujeto con los rasgos de personalidad y las conductas estandarizadas. Inversamente, y realizarlo es concebirlo como pasaje al acto de un fantasma que resulta de la alienación a los grandes medios vehiculizados en el lazo social. La irrealización del crimen es relativa a la patología del superyo individual y las tensiones relacionales de la sociedad, en oposición al crimen real, ejemplificado por Lacan con un hecho del ejército francés, sin elementos simbólicos determinados por el sujeto. El crimen irrealizado es el crimen que realiza el semblante, y lejos de ser la expresión de un impulso bruto, supone la realización a veces muy sutil de datos simbólicos, o como el proyecto ejecutado en la película Seven, Los 7 pecados capitales, que se realiza en términos significantes, los 7 pecados ligados a la ley simbólica en juego. Al mismo tiempo, y realizar los crímenes determinados por el superyo significa reconocer el simbolismo parcelario que expresan y utilizar los mecanismos transferenciales con el criminal para abrirle una puerta a lo real. En efecto, Lacan sitúa el crimen con relación a la estructura, cuando afirma que el simbolismo del superyo es el responsable de la irrealización del crimen. Desde esta perspectiva, el psicoanálisis ofrece al criminal una irrealidad alternativa, a saber, la del amor de transferencia. En el cuarto apartado, Lacan indica que la responsabilidad como castigo es una característica esencial de la idea del hombre en una sociedad dada, pues el anudamiento del sujeto a la ley a través del castigo mantiene una relación correlativa con la época y el lazo social. Sin embargo, en una civilización cuyos ideales son cada vez más utilitarios, comprometida como está en el movimiento acelerado de la producción, el castigo queda absorbido en su fin correccional, desconociendo su significación expiatoria y su referencia al asentamiento subjetivo. Asimismo, sobre el problema del castigo, la posición científica o el análisis psiquiátrico del criminal, que Lacan designa como concepción sanitaria de la penología, solo intenta prevenir el crimen
y protegerse contra su recidiva. En el último apartado, partiendo del adagio Homo hominis lupus, que Tomás Hobbes supo encontrar en Plauto, Lacan recuerda la fábula de Baltasar Gracián para concluir que la misma crueldad implica la humanidad. Aquí se opone a la concepción del crimen como una erupción de los instintos, traspasando las barreras morales o como un producto de los factores y disposiciones innatas del criminal, a las que considera definiciones abstractas y sin valor de uso. Así, critica las concepciones biologicistas formuladas bajo el rótulo de desbordamiento de los instintos y exceso de líbido. En última instancia, si hubiera individuos que dan la idea de tendencias criminales, habría que referirlas más a la noción de una falta que a un exceso vital. Un aporte específico del psicoanálisis a la criminología reside esencialmente en la refutación de los instintos criminales y de todo abordaje constitucionalista. En esta vía, frente a la reducción criminológica del crimen y el criminal, Lacan introduce una causalidad desde los automatismos de repetición, los efectos de lo reprimido y las identificaciones del yo, como así también las elecciones fatales en el matrimonio, la profesión o la amistad, que a menudo aparecen en el crimen como una revelación de las figuras del destino. Es decir, contrariamente a la psicología, que explica las dificultades de la existencia del individuo, Lacan considera el vínculo del sujeto con la construcción significante que organiza el crimen. Asimismo, la orientación para el analista en el ámbito criminológico es considerar éticamente que el psicoanálisis del criminal tiene sus límites donde comienza la acción policial, campo en el que debe rehusar a entrar. Por último, frente a la objetivación científica del crimen y el criminal, la comunicación concluye reivindicando la autonomía de una experiencia irreductiblemente subjetiva que supone un movimiento dialéctico de la verdad y un recurso de sujeto a sujeto. Espero que les haya gustado el autor que leímos el día de hoy, a Jacques Lacan. Los espero en el próximo video. Vamos a leer el corolario y con este terminamos el capítulo número 3 para dar inicio al capítulo número 4, que es el último capítulo de este libro. Muchas gracias por escuchar.